Estamos con Antonio Muñoz, que es el actual alcalde de Garganta La Olla por Extremadura Unida, pero que en las próximas elecciones, el 28 de mayo, se presenta por el Partido Popular. Antonio, cuéntanos por qué has decidido presentarte con el Partido Popular. Yo desde el principio, yo siempre he sido una persona afín al Partido Popular. Lo que pasa es que en las elecciones anteriores, por lo que, bueno, no pudo ser que yo fuera por el Partido Popular, entonces, bueno, nos presentamos por Extremadura Unida y, bueno, salimos alcalde. Ahora llega el momento, eh, desde el Partido Popular me hicieron la propuesta. Estos 4 años han sido unos años de lucha un poco en solitario, porque dentro de lo que era Extremadura Unida está muy bien, es un partido regionalista, muy bonito, pero apoyos institucionales prácticamente no tenía. Entonces te ves un poco solo, te ves desolado y a la hora de conseguir, de hacer cosas, de trabajar y tal, te ves muy solo. ¿El nuevo equipo con el que te presentas, se presenta gente que ya está contigo? Sí, el segundo que va conmigo ya está conmigo, hemos estado juntos los 4 años, luego ya se presenta gente nueva. La verdad es que se presenta gente que tiene una experiencia en su trabajo, su gente experimentada. Estamos Bautista, que es el segundo mío, que tenía una experiencia anteriormente como alcalde que fue en una legislatura. El siguiente es un chico joven, con bastantes expectativas, bastantes inquietudes, que quiere estar dentro de la política. Y el cuarto es un chico que es bombero. La quinta es una chica que es abogada y el sexto es un señor ya que es empresario, ha sido empresario toda la vida, y luego el séptimo ya es una persona que es del partido, que lleva muchos años en el partido, con lo cual creo que hemos formado un equipo bastante interesante, con el cual creo que podemos trabajar y podemos acometer acciones importantes que favorezcan a Garganta. ¿Cómo valoras estos 4 años de gobierno en el Ayuntamiento de Garganta? A ver, estos 4 años para mí han sido positivos, bastante positivos, porque hemos trabajado un poco en soledad. Sí, lo Como he comentabas dicho antes, antes. falta de apoyo en las instituciones, pero hemos conseguido cosas, bastantes cosas, hemos conseguido cosas importantes. Hemos arreglado calles del pueblo, hemos arreglado el consultorio médico, hemos arreglado la Casa de la Cultura, hemos hecho un gimnasio, hemos iniciado la residencia, hemos levantado el edificio, hemos cubierto agua y le hemos dividido la primera fase, que lo hemos dividido interiormente. Luego, eso un poco a nivel, bueno, farolas, que hemos conseguido poner farolas hasta la zona de baño, las pilatillas, unas farolas que son autónomas porque llevan placas solares. Hemos conseguido la wifi para el pueblo, hemos conseguido de los pueblos inteligentes conseguimos una subvención que tienes digamos, todos los edificios interesantes, las rutas, las tiendas, los bares de Garganta están metidos en una aplicación que se llama Qualo, en la cual que tú llegas a Garganta, te conectas y tienes toda la información. Hemos mejorado la oficina de turismo, estamos mejorando la página web. Luego a nivel digamos de promoción de turismo, pues hemos estado en Fitur. Aparte de eso, hemos participado por ejemplo, en la ruta de Carlos V, que antes no estábamos fuera. Nos hemos metido en el tema de los concursos de vino y pitarra. Hemos creado la fiesta de la castaña, hemos mejorado la fiesta de los toros, hemos mejorado la fiesta de los carnavales. Yo creo que en general la legislatura ha sido buena y bastante interesante. Luego ya está que la gente, hay diversidad, ¿no? Hay para quien ha sido buena, menos buena, o ha habido para quien ha sido mala, ¿no? Tenemos un proyecto que ya hemos iniciado, es traer cabras al monte de Garganta, ¿vale? Tenemos un proyecto, de lo cual ya conseguimos hacer una nave de unos 350 metros para unas 400 cabras que están pendientes de venir por el tema sanitario y mejora de las casas de ganaderos que hay en Garganta. Está en construcción otra nave que está en construcción, se va a construir durante el 2023 para otras 400 cabras. Y luego tenemos una parte de Garganta, digamos en la parte oeste, que no había ninguna pista en el caso de que hubiera incendio para poder sofocarlo. También la tenemos ya
me han comunicado por parte de la Junta que ya está aprobada, está hecha. Aparte de eso, bueno, pues intentar desarrollar un sistema de producción de cada ganadero, una nave, a facilitarle un lugar donde ellos puedan hacer su propio queso, puedan hacer para vender su producto ellos directamente, pero con unas garantías, con un registro sanitario y que, bueno, les dé mucho más beneficios de los que están. La cabra lo que hace es podar el monte y cuidar el monte, mejor que lo estamos cuidando ahora mismo, que no hay. Aparte de eso también hay otras 70, 80 vacas, me parece, y otro ganadero que tiene vacas que quiere venir, lo cual para nosotros es muy importante que venga la ganadería y lo que he dicho antes, que cuide, la que va a cuidar el monte. ¿Cómo es tu programa electoral para el 28 de mayo? ¿Qué problemas tiene Garganta y cómo los vais a afrontar? A ver, nosotros tenemos que terminar la residencia, que empezamos con la segunda fase. ¿Por qué? Porque Garganta es una población muy envejecida y la mayor parte de la gente no quiere salir del pueblo, quiere quedarse aquí en su pueblo y para eso tenemos que construir la residencia, la cual ya tenemos los medios para construirla y terminar la segunda fase, que yo creo que en un año, año y medio puede estar terminada si nosotros salimos. El suministro de agua. Garganta tiene mucha agua mal administrada. Entonces, ahora un proyecto, la Junta han desarrollado un proyecto que ya lo tienen aceptado, que es hacer la captación de agua más alta, venir por su propio peso al depósito que tenemos en el mirador este de Carlos V que tenemos aquí a la derecha, y aquí hacer como hacer una depuradora, un centro de donde viene el agua, un centro de depuración, y desde ahí se distribuye al resto de depósitos que tenemos abajo, con lo cual eso ya nos garantiza el suministro de agua. Una unidad de ejecución que tenemos en marcha, en la cual ya hicimos una declaración de intenciones en un pleno, hemos hecho un estudio topográfico que después pasaremos a la mancomunidad y ahí la intención es desarrollar esa unidad de ejecución para conseguir solares para la gente joven, retener a la gente joven. Luego tenemos un camping a medio hacer. Podemos desarrollar el camping o bien puede ser un campamento de chavales jóvenes para verano. Desarrollar también las pistas polideportivas que tenemos en la parte de la piscina, incluso la piscina. También hacer un desarrollo de los locales que tiene, que están mal aprovechados en cuanto a bar, un posible restaurante, lo cual nos facilitaría toda la parte de arriba. Tenemos un polígono que está concedido, hay 49.000 metros, algunos contactos con la Diputación, seguir adelante con esos contactos y ver la manera de desarrollar. El tanatorio, que lo queríamos haber desarrollado en esta legislatura, pero no lo hemos podido desarrollar. Donde lo queremos hacer es un cementerio que se hizo hace muchos años, pero es de la Junta. Entonces hay que descatalogarlo y tiene que venir al ayuntamiento. Desarrollar el pabellón polideportivo, seguir arreglando calles. Bueno, hacer un centro de actos que no tenemos ahora mismo, de hacer cualquier acto importante que intentemos realizar, no tenemos un espacio para hacerlo. Trabajar sobre la Universidad Popular, en fin, hay un montón de proyectos que son importantes. Ninguno de los candidatos de tu candidatura va a cobrar. Eso es lo primero que les he dicho a todos cuando hemos estado hablando, que nosotros no vamos a cobrar ninguno. O sea, que se va a revertir todo en el pueblo de... Todo se revertirá en el pueblo. Esta entrevista... Claro, también te digo, vienen las negociaciones. Ya. Si quieres ser alcalde, puedes gobernar, es que no sabemos cómo va a quedar. Cuando sepamos cómo quede, luego ya veremos. Pero mi intención no es negociar con dinero. Vale. Esta entrevista la estamos haciendo en el mirador de Carlos V de Garganta. Es un punto muy turístico, de muchísima visita. Aparte de eso, nosotros tenemos aquí un poquito más allá, hay unos chozos de piedra muy antiguos, los cuales vamos a trabajar también en un proyecto para intentar reconstruirlo y conectar el mirador con los chozos. Todos estos proyectos que estoy contando tienen vías de desarrollarse durante la próxima legislatura. Mi lema por esta campaña sería Garganta de los garganteños, trabajemos por ella.